Amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. El invitado central de la noche de esta noche tiene una connotación muy interesante porque no solamente es un gran hermano, sino que es un gran político electoralmente probado. Yo no sé cuántas veces él ha ganado en la demarcación electoral número 2, donde es diputado actualmente, en este caso por la Fuerza del Pueblo, pero sé que cada vez que lo evalúan y se somete al escrutinio de la voluntad popular, siempre sale el más votado y altamente valorado. Con nosotros, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, el diputado Tobías Crespo. Hermano, bienvenido a su espacio. Muy buena presentación, me la voy a creer. Créansela, pero es verdad, Tobías. ¿Cuántas veces tú has ganado ahí? Hemos ganado 5 procesos, 3 hacia lo externo, hacia afuera, ya bajo el escrutinio del pueblo, del soberano, y 2 hacia lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, al cual pertenecimos durante 34 años. La última vez en la interna recuerdo que dupliqué la votación a mi más cercana competidora e incluso la suma de los votos de las 3 personas que estuvieron después de mí daba 12,000 y pico de votos y yo 8,000 y pico. Es decir, increíble. Eso daba una proporción casi de más de uno solo, así más del 70% de las 3 posiciones. Pero sobre todo lo que da es el sentido de la valoración del trabajo que has desarrollado en la demarcación electoral número 2. Sí, tú sabes que a mí me han preguntado, Khalil, que eso es un orgullo. Yo le digo que no, que es una gran responsabilidad. Así es. Es un compromiso porque cuando yo salí electo la primera vez, posiblemente la gente pudiera decir que fue una chepa, como dicen a nivel popular, ¿verdad? Usando el término que usa la gente en la calle. Y uno de los retos que tienen los políticos, por eso Leonel Fernández siempre nos ha indicado a nosotros que el que no sabe por qué gana, nunca entenderá por qué pierde. Así es. Cuando pierda. Yo, gracias a Dios, nunca he perdido. ¿Entendiste por qué has ganado? Entonces, porque he entendido por qué he ganado y me he legitimado. Es decir, el político tiene que legitimarse con el que es el soberano, el que le da el poder. El pueblo. Tú recuerdas el pueblo, a Sansón Dalila le cortó la peluca. Así es. De ahí emanaba el poder. El poder de un político emana de la gente, Así que es el que finalmente, después de Dios, que es el que por la voluntad de él estamos, quita y pone los líderes. Hablando de poder de la gente, el acontecimiento político más importante que se ha registrado en los últimos tiempos es efectivamente la Alianza de Oposición Rescate ERD. Y por eso hemos querido convocarte, Tobías, para que puedas darnos tu lectura en virtud de la perspectiva de uno que sabe construir victorias electorales como tú, de qué implica para República Dominicana en su escenario electoral esta Alianza Rescate ERD. Bueno, implica en primer lugar la unificación de 3 de las 4 principales fuerzas políticas que se debaten en el escenario electoral en la República Dominicana para las elecciones del próximo año, y una alianza que a nivel de febrero implica casi el 75%. Y que el 88, el 80 y pico, sí, de los territorios. Estamos hablando de 145 alcaldías de 158 que son, y de los distritos municipales, que creo que son 234, 235, no sé si ha agregado, pues 215 de ellas. Es decir, eso es algo demoledor. Cuando digo demoledor, no en el término negativo, sino a nivel de lo que representa, la envolvente, el tsunami electoral que representa. Fuerza del Pueblo, con una estructura constituida con un gran líder como lo es Leonel Fernández a nivel nacional e internacional. El PLD, que también tiene una estructura, un partido de 50 años en el escenario político. Y agrégale a esto el PRD, el partido de mayor historia, porque en el 1939 Juan Bosch fundó el PRD. El PRM sale del PRD, el PRD lo funda Juan Bosch en el 39, la Fuerza del Pueblo sale del PLD, el PLD lo funda Juan Bosch un 15 de diciembre del año 73. La mayoría de los 3 que nos hemos unido tenemos como génesis al líder, guía y maestro que fue el profesor Juan Bosch, aunque en el caso del PRM, el PRM no tiene ni a Juan Bosch, ni siquiera a Peña Gómez. ¿Cómo es esto? No, tú has visto los dirigentes del PRM poniendo la figura del PRM, sale de la Alianza Socialdemócrata, que se desprende del PRD. Incluso en los discursos de rendición de cuentas, el presidente de la República no menciona a Peña Gómez. Yo creo que Peña Gómez no es un sentimiento dentro de esa élite oligarca
que dirige la nación. Y yo no tengo que decirlo muy lejos, no quiero meterme en temas de otros partidos políticos porque somos muy respetuosos, pero sí lo que te digo es que de las 4 fuerzas políticas que son mayoritarias, 3 de ellas que son fundadas por un líder progresista, como fue el profesor Juan Bosch, se unifican para detener la improvisación, la incapacidad, la ineptitud y sobre todo el alto costo de la vida, la inflación que ha llevado a que la República Dominicana ese sea el mayor impuesto para las masas populares y para la clase media, la inseguridad ciudadana que aún el presidente de la República mudándose al Palacio de la Policía Nacional, luego dejando a la vicepresidenta, no deja terreno a los dominicanos, tenemos que estar detrás de las rejas, casi en una prisión involuntaria, pero también la falta de empleo, los servicios públicos, Khalil, están deteriorados, las administradoras de energía, por ejemplo, no tienen contadores, no tienen materiales, nosotros que estamos en la parte inmobiliaria, aún pagando nuestro dinero, los bucones han vuelto, tú tienes que pagar dinero por detrás. Sin embargo, Tobías, y si va, por ejemplo, a educación, a salud, a pasaporte, por ejemplo, tú tienes que esperar al próximo año para que te den una cita. Pero tengo que interrumpirte, ¿por qué? Porque no obstante la descripción que haces, sí, dicen las encuestas que el presidente está altamente valorado y que los indicadores son de una primera vuelta para Luis Abinader y que incluso Paliza ha llamado esa alianza como un tema extraño que dice él que los iguales andan juntos. ¿Qué tendría usted que decir? Primero, esa encuesta yo creo que la hacen en el Palacio Nacional o con el padrón del PRM. Si esos son los resultados de una encuesta hecha en el Palacio con simpatizantes y dirigentes del PRM, tienen que revisarse. Lo segundo es que el gobierno, Khalil, está gastando más de 8.000 millones de pesos en propaganda política, en una estrategia de manipulación que contrasta mucho con la realidad. Yo creo a esos encuestadores y a los asesores del gobierno que vayan a la onza, que se monten en el metro, que se metan en el teleférico, a ver, que vayan a una parada de motoconcho, que vayan al colmado, al supermercado, al kiosco, a los mercados donde la gente va a comprar los productos de primera necesidad, donde nosotros teníamos luz 24 horas, no las quitan, no hay agua, no hay dinero en la calle. Este gobierno proyectó un crecimiento de 4% y los primeros 7 meses lo que creció fue 1.2%, una gran informalidad, una cantidad de préstamos de más de 30.000 millones de dólares tomados prestados, colocación de bonos de más de 800.000 millones de pesos y han manejado 4 presupuestos. Yo digo que 5 porque tuvieron un complementario y tuvieron un adicional para terminar 722 obras que venían del gobierno anterior que no han terminado ni 22 de esas 722. Ha sido un fracaso en la parte de inversión de capital. Es decir, el presupuesto de ingresos y gastos ha sido para pagar la reelección presidencial, gastos superfluos y una cantidad de dispendio de recursos. Refiriéndome a Paliza, que fue colega mío, diputado, después senador y ahora es ministro de la presidencia, debo decirle que esa expresión que dice él contrasta con lo que ellos están haciendo, porque ellos están comprando diputados y alcaldes de la oposición y que ese partido ha sido denunciado con narcotraficantes que recibieron dinero para la campaña. Entonces son iguales ellos que andaban juntos, pero ahora son iguales y son buenos los del PLD que eran malos y eran corruptos y le compran 56 alcaldes con dinero que lo hacen a través de la Liga Municipal de FEDOMU, a través de los programas sociales y ahora se han llevado 8 diputados de la oposición. Son iguales ellos a Paliza y al PRM. Esa es la respuesta. Si los iguales andan juntos y se aparean, se la dejo ahí. Entonces, siendo esto así como usted lo plantea, sin embargo, dice la gente del PRM, que va con un bloque de varios partidos que le apoyan, que esa alianza es impracticable, que no hay compactación, porque ¿cómo es que van a compatibilizar los votos? Por un lado Abel, por otro lado Leonel y por otro lado Miguel Vargas, que eso no hay manera. ¿Qué le respondería usted? Que si la alianza no fuera demoledora para el gobierno y para Luis Abinader y sus asesores, no estuvieran gastando tanto dinero en descalificar la alianza. Si la alianza es como ellos la pintan, si las encuestas le dan esas encuestas de PowerPoint, ¿verdad? Que son, porque el mismo Hipólito Mejía, yo me refiero a Hipólito Mejía, ¿qué dice Hipólito? Que las encuestas, al que la paga, tiene que quedar obligatoriamente en primer lugar. Entonces no es posible, Khalil, que de un 52% que Luis Abinader sacó en primera vuelta, que se ha desmoronado a un 38, 39, no pasa de un 40%. Estoy hablando las encuestadoras de verdad que hacen encuestas para definir estrategias como insumo de trabajo y sobre todo lo importante en las encuestas no es la fotografía del momento, es la tendencia. ¿Qué te dice la tendencia? Que una fuerza del pueblo con un 8% en el 2020, esas mismas encuestas de Palacio y de Pau
PowerPoint, llevan a la Fuerza del Pueblo, no a Leonel, cerca de un 30%. ¿Qué te dice? Que ha crecido casi 4 veces. El único partido que de manera exponencial y logarítmica ha estado creciendo en el escenario es la Fuerza del Pueblo. Y Leonel, que muchos consideraban que estaba, ¿verdad? Creían que estaba destruido, hoy sale como un gran monstruo político, con una simpatía, pegado en las encuestas con Luis Abinader, con un empate técnico. Y como dice el presidente Fernández, nunca en mi vida había empezado una campaña electoral posicionado en un 40%. Y así es que va a arrancar Leonel Fernández para esta carrera electoral, que yo creo que el único, y tú lo dijiste ahorita, gran constructor de mayoría y que cumple, se llama Leonel Fernández. Hizo el bloque progresista, le cumplió a todos, y tú lo sabes que le cumplió a todos, sin excepción, porque estos partidos que ahora son siglas de letra, que se arriman al presupuesto de ingresos y gastos, una vez Daniel Sobato dijo que eran pymes electorales, y que al final tú lo juntas todo como una sopa de letras, y no llegan, por ejemplo, a la cantidad de votos que te pueda aportar Juan Ubiere del Movimiento Rebelde, que ese sí tiene gente de la masa popular, de la clase media. Entonces, yo digo que al final y en definitiva, el gran constructor de mayoría ha sido Leonel. Leonel no ha tenido que ser sometido como ha pasado con un presidente de un partido que anda ahí en la justicia, logrando ver si le dan una sentencia por una institución que le prometieron, sometiendo al presidente del partido, a su secretaria general y hasta el presidente de la República, y un ex juez que dijo que lo cubiaron. En ese caso tengo que preguntarte, Tobías, dice la gente del PRM que eso es tan impracticable que solamente refiriendo a Hipólito, que definió esa alianza como rara, el propio Danilo Medina, en una locución la semana pasada, coincidió con Hipólito. De hecho, me dijo Vinicito Castillo Semán, donde tú estás sentado, que Danilo terminaría pactando con el PRM en algunos territorios para que por debajo Leonel no sacara una alcaldía. ¿Qué opina usted? Bueno, esas son opiniones, declaraciones de la misma propaganda política de manipulación desde Palacio, gastando 8,000 millones de pesos. Vuelvo y te repito que tú vas a los hospitales y no hay camas para los niños, para el dengue. Se han muerto más de 80 niños, niñas y adolescentes por el dengue, y este gobierno sigue gastando una campaña y sobre todo en contra de Leonel. Yo te voy a decir una cosa, cuando tú agarras a un líder político de la dimensión de Leonel y le inviertes tanto dinero en campaña de difamación, de injuria y a ese nivel de descalificación, al final eso se te revierte. Todo ese dinero lo que hace es victimizar y revictimizar y elevar y que la gente mire y dé la vuelta hacia Leonel. ¿Por qué están atacando a Leonel? Bueno, porque cuando tú sales por ahí, ves túneles, ves elevados, todo el circuito vial del país, carreteras, autopistas, la línea 1 del metro, la línea 2, hospitales traumatológicos. Este gobierno no ha construido ni uno, pero también computadoras en las escuelas. El plan de la tarjeta Solidaridad fue de Leonel Fernández. Más de 100,000 jóvenes, mira Khalil, más de 100,000 jóvenes se graduaron en el programa de Inglés por Inmersión que daba la MESI, aparte de miles de becas que dio el Ministerio de la Juventud y la MESI, tanto aquí como fuera. Y ya los jóvenes ni siquiera le dicen a Leonel que deberían estar dando la vuelta hacia Luis y lo están dando hacia Leonel. Le dicen el líder. ¿Significa eso entonces que ese término de volvamos para adelante es una realidad? Claro, volvamos para adelante, es volver al progreso que representó y representa a Leonel Fernández, un líder visionario, porque hemos visto que ese cambio prometido fue una reversa. Es decir, tú vas a las instituciones del Estado y no hay quien dé la cara, no hay quien atienda. Al parecer, yo lo digo siempre de manera muy responsable, a ellos no les gusta que este gobierno llegó de carambola. No estaban preparados para dirigir la nación, no conocían el Estado. Ya el Estado estaba digital y ellos estaban análogos. A eso es que tú te refieres cuando, por ejemplo, te vi, que supongo que ya quedó sin efecto, refiriéndote al tema del Intran con respecto al manejo que estabas hablando, incluso de una citación para el ya licenciado titular Hugo Veras. Bueno, no, nosotros mantenemos esa interpelación porque la política no es personal. Lo que nosotros hemos decidido con la interpelación, y no es una decisión tampoco personal contra él, sino del partido, incluso Fuerza del Pueblo, yo soy el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, es que desde hace 3 años
nosotros hemos estado denunciando una serie de violaciones de la Constitución y de la ley desde el Intran, desde las autoridades del Intran. Parquéate Bien es una de ellas, creo que he venido aquí y lo he descrito en tu programa. El plan de regulación de motocicletas es otro. Hay el tema de los corredores, lo hemos hablado aquí en tu espacio también. Y ahora con el proyecto de el sistema integrado de control de tráfico, sistema inteligente de control de tráfico, que no es nuevo. Ese sistema lo dejó instalado Leonel Fernández en el Boulevard de la 27 cuando inauguró el túnel de la 27 de febrero. Usted era director ahí hay un centro de control que yo dirigí durante 6 años y le han querido vender al país que eso es nuevo. No, desde ese momento habían cámaras de videovigilancia, los dos inaugurados el ingeniero Diandino Peña. Correcto. Lo entregamos al gobierno del PRD, nos los entregó deteriorado, lo recibimos en el 2004, lo actualizamos, no tuvimos que caer en escándalo y ese centro incluso llevamos, porque tengo buena relación con las empresas de telecomunicaciones durante más de 35 años que he trabajado en el sector, llevamos el tráfico, esas cámaras, a subirlas en línea al internet para que los ciudadanos puedan ver en línea el estatus del tráfico. Perdón, Tobías, pero dices que se mantiene la interpelación. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? No, porque la interpelación es a la autoridad del Intran, sí, porque no es solamente el sistema inteligente de control de tráfico, es las violaciones recurrentes que desde el Intran se han estado haciendo en este gobierno, porque la política de transporte no la dirige nada más el director del Intran, que en este caso fue Hugo Veras, ahora lo han sustituido, sino que desde el Ministerio de la Presidencia hay todo un plan de contrarreforma, he dicho yo, porque han dado 2 decretos creando nuevas instituciones, quitándole competencia al Intran, a la OPRE, a la ONSA y a los ayuntamientos, y que son parte de la interpelación incluso que nosotros queremos que ellos vayan al hemiciclo. Si no hay nada que esconder, el que nada debe, nada teme, nada oculta. Entonces nosotros mantendremos ese proyecto que se va a conocer en agenda en la próxima semana. Creo que esta semana no habrá sesión, pero en la próxima semana, y que tome su curso, porque en definitiva, Khalil, ¿estarían interpelados quiénes? Bueno, en este caso las autoridades del Intran, el que lo esté representando en el momento, porque nosotros queremos que nos respondan el por qué el gobierno, quitándole competencia al Intran, crea la Oficina de Movilidad Sostenible y la Dirección de Gabinete de Transporte. El por qué en el programa Parquéate Bien a los ciudadanos le llevan el vehículo violando la Constitución y la ley, le quieren cobrar la grúa y el espacio que no lo dice la ley. Porque quieren cobrar, no se la cobran. Se la cobran. Un negocio espurio. Y le tiran fotos, un negocio privado. Sí. Que por qué en el plan de regulación de motocicletas, que no especifica que el Ministerio de Interior y el Intran registren vehículos, sino impuestos internos, porque esas dos instituciones se están abrogando una función que es de la Dirección General de Impuestos Internos, regulando hasta motocicletas que vienen por pedazos, que no tienen chasis, no tienen identificación, que son muy utilizadas para el sicariato y para los atracos. ¿Por qué están haciendo eso y cobrándole un dinero finalmente para lograr una recaudación, más que para regular de manera responsable el fenómeno de la motocicleta? Y que por qué en los corredores están obligando a toda la ruta a entrar a un fideicomiso que no establece la ley? ¿Por qué se establece un estudio de tráfico por encima de lo que se maneja diario para un peaje sombra y se le transfieren dinero del Estado y recursos a un negocio privado y gasoil subsidiado? Pero esto es grave lo que tú estás diciendo, Tobías. Pero yo lo he tomado un turno, cada uno están ahí en el Congreso Nacional. ¿Y por qué ahora, con este sistema inteligente de control de tráfico, que después de varias denuncias ha salido todo esto? Esas son las cosas que debe aclararse. No importa, porque nosotros no tenemos nada personal o no teníamos nada personal contra Hugo Vera, que fue director del Intran, sino que lo que queremos es decirle al presidente de la República y al gobierno que los funcionarios, tanto designados como electos, somos puestos ahí para cumplir la Constitución y las leyes, y que precisamente cuando hay casos de corrupción y de ilegalidades, no es por cumplir la ley, es por saltarse la ley. Cerrando, Tobías, el tema, vuelvo a la alianza con la proyección. Tú eres constructor de victorias electorales. ¿Qué proyección le ves tú en el impacto electoral que va a tener en el escenario esta alianza Rescate RD? Mira, yo soy director electoral del distrito, de la capital, aparte de... Por ejemplo, el distrito, vamos a ver. En el distrito. Hablemos del distrito. Distrito Nacional, circunscripción 1, 2 y 3. La Fuerza del Pueblo tiene un gran nivel de simpatía. Leonel Fernández, incluso el partido está por encima del Partido Obrero, y ellos lo saben, por la gran cantidad de obras y el legado de Leonel. Asimismo está en el Gran Santo Domingo, está en la mayoría de las provincias del sur, en las provincias del Cibao y en la parte del este. Eso va a ser demoledor, Khalil, porque
Hablándote del Distrito Nacional, Ajá. donde yo estoy manejando, por ejemplo, casi 1 millón de votantes, 2.338 colegios electorales, 236 recintos, y en la capital, tú sabes que es donde los grandes colosos se debaten en el escenario de la República Dominicana y donde se exportan las estrategias para las demás 31 provincias y del exterior. Y lo que está pasando en el Distrito Nacional con Leonel Fernández, ahora con esta alianza opositora Rescate RD, con 3 partidos que van aliados, es para que el gobierno, no solamente el PRM esté comprando Prodón, ¿verdad? Como dicen, disculpen la promoción de la marca, sino que le estén temblando las piernas. Pero llévelo por capítulos brevemente. O sea, usted tiene que hay un ajuste electoral en febrero, que son las municipales. Claro. Y está la presidencial y congresual en mayo. O sea, y si es posible, una segunda vuelta. Dame tu proyección, pero cierto, ¿verdad? Cierto, febrero y mayo. Dame tu proyección, Alianza Rescate RD a febrero y en mayo. 80% de todos los territorios de las alcaldías, distritos municipales, vocales y regidores. O sea que Omar Fernández es senador. De manera definitiva. Omar Fernández, que en el día de ayer lanzó su candidatura a senador, muy bueno. Será el senador de la capital, como Leonel será el presidente de la República y todavía Crespo diputado de nuevo en la 2. Domingo Contreras, alcalde. Será el próximo alcalde con la unificación de toda la fuerza, porque al final las elecciones no se ganan con simpatía, no se ganan con posicionamiento, se ganan con votos. Los likes no son votos, los micrófonos no son votos, el modelaje y la pasarela no son votos. Los votos la gente lo da del pueblo cuando hay realizaciones, cuando hay resultados. Entonces, en el Distrito Nacional, con los 3 partidos aliados hacia un mismo objetivo, donde van a fajarse regidores, ¿verdad? Y los suplentes de esos regidores para la candidatura, yo entiendo que vamos a ganar de manera cómoda en febrero y vamos a ganar también el 19 de mayo. Y estamos tratando de trabajar, Khalil, incluso para que sea en primera vuelta, porque nosotros no podemos someter al pueblo. Claro, no te sorprendas. Este pueblo es muy inteligente y en la mayoría de los casos ha dado sorpresa. Y yo quiero que el gobierno siga creyéndose la película de esas encuestas del 55. Yo vi a un personaje de la televisión diciendo que es un 60. Bueno, me sorprendí porque como no es político, yo veía que estaba haciendo como un guión de sus buenas películas que todos sabemos. Sí. Y al final la política es para políticos. Hablando de Robertico Salcedo, que dijo que en el ideario del pueblo dominicano que sigan pensando en eso y durmiendo de ese lado, que se van a llevar un gran susto en febrero y el 19 de mayo en primera vuelta. Hermano, gracias por haber participado. Hemos conversado gratamente con nuestro amigo y hermano Tobías Crespo, quien es el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.